De los oídos a los pies. Proverbios capítulo 4. Por el pastor Daniel Miranda. Grabación número 1028. Adelante, pastor. Muchas gracias. Buenos días para todos los hermanos. Espero hayan descansado y oramos para que esta mañana nuestro estudio sea de gran bendición como lo ha sido hasta ahora. Vamos a comenzar con una palabra de oración. Hemos orado, pero quisiera de nuevo encomendarme al Señor. Querido Padre Celestial, gracias por este pueblo, Señor. Esta iglesia del aire, esta iglesia invisible, Señor, que se reúne en diferentes lugares de los Estados Unidos y del mundo para estudiar tu palabra, Señor. Sé que tú miras esto con agrado. Y como dice el mismo libro de Proverbios, en el capítulo 8, en el versículo 23, Señor, que tú eres encontrado por aquellos que te buscan temprano. Como es el versículo 17, Señor. Gracias porque tú nos amas, porque tú nos das la vida y porque aún nos das estos espacios para poder crecer. Pídote, Señor, que en esta mañana, al compartir, no hable yo mis palabras, sino que hable tus palabras, que tú llenes mis pensamientos con tu espíritu y que podamos, Señor, hablar y estudiar cosas que tienen que ver con nuestra salvación. Todas estas cosas las pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos, espero que hasta ahora lo que hemos compartido haya sido de gran bendición para ustedes. Hoy corresponde el capítulo 4 del libro de Proverbios. Espero que hayan repasado el capítulo. No sé cuántos han leído, como les dije, al menos 7 veces cada pasaje que estamos estudiando cada día. Y eso va a ayudar a afirmar más la palabra de Dios en nuestras mentes. En el día de hoy vamos a estudiar el capítulo 4 sin desconectarlo de los 3 primeros capítulos que ya hemos analizado. El título del tema de esta mañana de la clase es de los oídos a los pies. Y quisiera comenzar hablando de un hecho que la ciencia misma ha demostrado. La ciencia ha demostrado que el oír impacta en nuestra forma de caminar y que aún nuestro equilibrio es influido por cuán bien escuchamos. Nosotros, la ciencia ha demostrado que el caminar está muy ligado con el sentido del oído. Aquellas personas que tienen un mal sentido del oído tienen mal equilibrio al caminar. El libro de Proverbios utiliza esta alegoría y el capítulo 4 comienza hablando a ese sentido del oír. Y en ese capítulo, si usted lo leyó, hay palabras claves. Hay una palabra clave que se repite y es veredas, sendas, caminos y pies. ¿Con qué nosotros caminamos sobre la vereda? Con nuestros pies. Así que cada vez que el libro de Proverbios me habla de los caminos, se refiere a los pasos de mis pies. Noten que el capítulo 4 comienza con un imperativo y dice: oíd, hijos, la enseñanza de un padre. Y miren cómo termina el capítulo 4, versículo 27. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda, aparta tu pie del mal. Entonces el capítulo comienza con un llamado a oír y termina con un llamado a apartar los pies del mal. Pero esos pies solo se van a dirigir de acuerdo a lo que prestemos oído. Ayer nosotros hablamos del llamado a la sabiduría. Y este llamado a la sabiduría es imperativo que todos nosotros lo podamos escuchar. En el libro de Proverbios encontramos 2 llamados. Y mañana vamos a estudiar un poquito más a fondo.
encontramos un llamado que es a la sabiduría, pero encontramos otra voz que nos llama a la necedad. Vamos a volver a repasar eso. Vamos al capítulo 1, versículos 11. La voz de la necedad aquí se ilustra con los pecadores. Y nos dice, hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Si dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente. Los tragaremos vivos como el Seol y enteros como los que caen en un abismo. Hallaremos riquezas de toda clase, llenaremos nuestras casas de despojos. Echa tu suerte entre nosotros, tengamos todos una bolsa. Hijo mío, no andes en caminos con ellos, aparta, y mira de nuevo esa extremidad que se menciona acá, aparta tu pie de sus veredas, porque sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre. Noten que el sentido del oír está íntimamente ligado a donde van los pies. Si escuchamos el llamado de la necedad, vamos a correr hacia el mal, como ellos, como los pecadores, porque sus pies corren hacia el mal. Pero si escuchamos el llamado de la sabiduría, nuestros pies correrán a la vida eterna. En el mismo capítulo 1 vemos entonces el contraste. Primero vemos el llamado de la necedad, pero noten el versículo 20. Y el versículo 20 encarna la sabiduría con una mujer. Y nos dice en el versículo 20, la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. Mientras que la necedad clama por un lado, la sabiduría clama por otro lado. Así que vemos aquí que hay un llamado a escuchar a la sabiduría. Así que, ¿a qué le estamos prestando nosotros oído? ¿Y a dónde van nuestros pies? Ahora, hay un versículo clave en el capítulo 4 de Proverbios, que es el versículo tema de este capítulo. Cuando usted lea un capítulo, trate de mirar cuál es el tema del capítulo, cuál es la idea principal, y luego trate de escoger un versículo en el capítulo que mejor le resuma ese tema. Y un versículo clave del capítulo 4 es el versículo 23. Un versículo muy conocido. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Ahora les quiero hacer una pregunta, mis hermanos. ¿Por qué se nos insta a guardar el corazón sobre todas las cosas? ¿Y qué relación tiene esto con la sabiduría? Capítulo 4 nos habla acerca de los beneficios de la sabiduría. Y comienza con un imperativo, como lo mencionamos, de un padre diciéndole a su hijo, oíd hijos la enseñanza de un padre. Y estad atentos para que conozcáis cordura. Versículo 2, porque hoy os doy buena enseñanza, no desamparéis mi ley. Porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Y él me enseñaba y me decía, y noten ahí la palabra, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Cuando nosotros escuchamos y damos oído a la sabiduría, ¿dónde encuentra su alojo la sabiduría?
La sabiduría encuentra su alojo en el corazón. Vamos al capítulo 2. Vamos al capítulo 2 y mirar otros detalles que nosotros no vimos ayer. El lugar de la sabiduría en el ser. El lugar de la sabiduría en el ser. Vamos al capítulo 2 y vamos a comenzar con el versículo 10. Noten lo que nos dice. Cuando la sabiduría entrare, ¿dónde? ¿Dónde dice en tu Biblia, mi hermano? Cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuera grata a tu alma, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia. Noten, cuando la sabiduría ha entrado en el corazón, ¿qué nos hace? Nos guarda la discreción y nos preserva la inteligencia. Así que, ¿cuál es el lugar de la sabiduría? El lugar de la sabiduría es el corazón. Por eso Proverbios capítulo 4, versículo 23 nos dice que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. El que adquiere la sabiduría, adquiere la vida. Y como vimos ayer, la sabiduría en el capítulo 3, versículo 18, se compara con el árbol de la vida a los que de ella echan manos. Y bienaventurados son los que la retienen. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Pero qué es lo que guardamos nosotros hoy? ¿Qué es lo que guardamos sobre todas las cosas? Algunos guardan sobre todas las cosas el carro. No permiten que ni un pájaro se le suba encima porque se lo poposea. O algunos guardan sobre todas las cosas la mujer o el esposo. Algunos guardan sobre todas las cosas la casa. Algunos guardan sobre todas las cosas sus huertas, su finca. Algunos guardan sobre todas las cosas sus estudios, sus títulos. ¿Qué es lo que guardamos nosotros sobre todas las cosas? Dios quiere que sobre todas las cosas guardemos nuestro corazón. Vamos al libro de Proverbios, vamos a adelantarnos un poquito y vamos a ir al capítulo 23, versículo 7. Capítulo 3, versículo 23, perdón. Y vamos a leer solo la primera parte del versículo. Note lo que nos dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Lo que hay en el corazón determina lo que yo soy. Y los hebreos utilizaban esta alegoría al corazón porque ellos creían que el corazón era el asiento de los pensamientos y los sentimientos. Pero en realidad nosotros sabemos que el corazón se refiere a la mente en la palabra de Dios. En la mente hebrea, el corazón se refiere a la mente. Así que, sobre toda cosa guardemos nuestra mente, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Tú y yo somos lo que pensamos. Tú y yo somos lo que hay en nuestro corazón. Jesús lo dijo muy enfáticamente en Mateo capítulo 12, versículo 24. Mateo capítulo 12, versículo 34, perdón. En la segunda parte de este versículo nos dice, vamos a leerlo todo, dice, generación de víboras. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, lo que hay en el corazón es lo que sale de nuestras bocas. Si tú quieres determinar con cierto grado de exactitud tu carácter, examina lo que hablas. Examina lo que hablas.
Si hablamos más de carros, ¿qué es lo que hay en nuestro corazón? Carros. Si nuestros pensamientos o si nuestro conversar, el tema que más recurre son, por ejemplo, las mujeres, ¿qué es lo que hay en mi corazón? Las mujeres. Pero si yo siempre estoy hablando de negocios y dinero, ¿qué es lo que hay en mi corazón? Dinero, negocios, amor al dinero. Pero si yo constantemente hablo de Dios y de su palabra, ¿qué es lo que hay en mi corazón? La palabra del Señor. Y esa palabra del Señor es sabiduría. Esa palabra del Señor es inteligencia. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Cómo guardamos nuestro corazón? ¿Cómo es que, o cuáles son las entradas al corazón? La hermana White define las entradas al corazón o a la mente como las avenidas del alma. Lo que nosotros diríamos hoy los sentidos. Y aquí estamos hablando de un sentido en particular que es el oído. Si nosotros guardamos nuestro oído para no escuchar lo malo, si guardamos y cerramos nuestro oído a la voz de la necedad, a la incitación a pecar, entonces estamos abriéndolo para la sabiduría. Y cuando abrimos nuestro oído a la sabiduría, esa sabiduría encuentra su alojo en el corazón. Y cuando la sabiduría está en el corazón, entonces nuestros pies serán todos caminos rectos. Note lo que nos dice el versículo 24, y esto va a corroborar lo que acabo de decir. Proverbios capítulo 4, y vamos a comenzar con el versículo 24 hasta el 27. Note lo que nos dice. Aparta de ti la perversidad de la boca. Pregunta, contextual. Recuerden que ustedes ya leyeron el capítulo. Y para que usted entienda un versículo, tiene que ir a unos versículos anteriores. ¿Qué viene antes del versículo 24? Está el versículo 23. ¿Y cuál es el llamado al versículo 23? A guardar el corazón sobre todas las cosas. Entonces, para que nosotros podamos experimentar el versículo 24, apartar de nosotros la perversidad de la boca, debemos entonces primero guardar nuestro corazón sobre todas las cosas. Pero guardar el corazón, ¿de qué? ¿Qué hay allí? Ahí está la sabiduría. Y cuando hemos alcanzado esa sabiduría, debemos guardar el corazón, debemos guardar nuestros ojos de lo que ven, debemos guardar nuestra boca de lo que habla y lo que come, debemos guardar nuestros oídos de lo que escuchan, debemos guardar nuestras manos de lo que tocan, debemos guardar nuestro olfato de lo que huele y percibe. Y así estaremos guardando nuestro corazón. Y no solamente guardarlo, sino alimentarlo de cosas buenas. O cuando la sabiduría está en el corazón, entonces apartamos de nuestra boca toda perversidad y alejamos de ti la iniquidad de los labios. Aleja de ti la iniquidad de los labios, dice el versículo. Ahora, ¿cómo entendemos ese versículo? Nosotros podemos fácilmente decir, yo no hablo malas palabras. I don't curse. I can say, yo no maldigo, no digo palabras groseras. No dice nada de eso. Pero yo aún puedo, sin necesidad de decir esas palabras, yo aún puedo estar hablando perversidades. Les voy a dar un ejemplo de una perversidad que hablamos, muy común entre nosotros. Y esa perversidad se llama gossip, chisme. Eso es una perversidad. ¿Cuántos de nosotros, hay algunos más que otros, tenemos la inclinación natural de hacer como tema de nuestra conversación los defectos de mi hermano? Y nos deleitamos en eso.
Y a veces lo excusamos diciendo, es que estoy haciendo un análisis objetivo del carácter de mi hermano para no cometer los mismos errores. Pero en realidad eso termina más siendo un chisme. ¿Ok? La lengua, la boca, es algo tan difícil de controlar que Santiago nos dice que el hombre que la pueda controlar es un hombre perfecto. ¿Y por qué la mayoría de nosotros hoy no hemos alcanzado la perfección? No la hemos alcanzado porque no hemos controlado ese miembro, la lengua. Noten ahí lo que dice Santiago, capítulo 3, versículo 1, versículo 2, dice: porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo su cuerpo. ¿Quién es el varón perfecto? El que no ofende en palabra. Pero, ¿cómo no podemos ofender en palabra? Las palabras son la manifestación ¿de qué? De lo que hay en nuestro corazón. Así que debemos guardar nuestro corazón sobre todas las cosas. Y debemos dejar que la sabiduría tenga su alojamiento allí. Debemos esconder la palabra de Dios en nuestro corazón. Y su palabra, cuando toma efecto en nosotros, nos capacita para obedecer la ley de Dios. Así que guardar nuestro corazón sobre todas las cosas es para protegernos y para mantener nuestra obediencia a la palabra de Dios. Eso es lo que significa. Ahora noten, aquí está hablando de los sentidos. Noten el versículo 25 de Proverbios 4. Dice: tus ojos miren lo recto. De nuevo, ¿cómo podemos solo mirar lo recto? Volvamos al versículo 23. Cuando nuestro corazón está guardado sobre todas las cosas. Cuando la sabiduría que está alojada en el corazón está guardada sobre todas las cosas. Tus ojos miren lo recto y diríjanse en tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda, aparta tu pie del mal. Pregunta: ¿cómo puede la boca hablar solo cosas sabias? ¿Cómo pueden los ojos solo mirar lo recto? ¿Y cómo pueden los pies andar en caminos rectos? ¿Cómo puede suceder eso? Cuando la sabiduría se ha alojado en el corazón, y una vez alojada en el corazón, nosotros hacemos, y nuestro único objetivo es mantenerla así, guardar ese corazón. ¿Saben en qué nosotros fallamos? ¿Qué es lo más difícil para nosotros? Guardar la buena instrucción en nuestro corazón. Nosotros somos muy buenos receptores, diría yo buenos receptores, al menos en información, pero guardar esa información y practicarla es lo difícil para nosotros. Algunos de nosotros, en vez de oír con los oídos, oímos con las espaldas. ¿Me explico? Un antiguo maestro egipcio notó que el oído del muchacho está en su espalda. Escucha cuando lo azotan. ¿Cuántos padres de los que están escuchando en esta mañana han tenido esa experiencia con sus hijos? Ustedes les dicen a sus hijos: hagan esto, hagan aquello, no vaya por allá, limpia el cuarto. ¿Y el hijo qué? El hijo no escucha. Hasta que le tienen que azotar, tienen que castigar para que escuche. Antiguamente esos castigos se hacían en la espalda. Y es incluso que a veces se hacen caricaturas de los hijos desobedientes como aquellos que tienen sus orejas en las espaldas, porque necesitan ser azotados para poder obedecer. No es suficiente con saber acerca del bien y del mal. Necesitamos saber cómo elegir lo recto
y no lo malo. Así que nosotros escuchar quizá es la parte más fácil, aunque para algunos no es tan fácil, pero retener lo que hemos escuchado, esa es la parte difícil. Nosotros creemos que con el simple hecho de saber de la sabiduría es suficiente, pero ¿cómo retenerla? ¿Cómo retener esos dichos que hay en nuestra boca? Vamos al capítulo 2. Estamos hablando de los caminos, cuando la sabiduría entra en el corazón porque le he prestado atención. Y sobre todos los sentidos, los hebreos le daban mucha prominencia, era el oír. De hecho, antes de que se hiciera la palabra de Dios escrita, en los primeros 2500 años, toda la instrucción era oral. Así que la educación se llevaba a cabo principalmente a través del oído. ¿Ok? A través del oído. Note lo que nos dice acá, capítulo 2. ¿Qué pasa cuando la sabiduría se ha alojado en el corazón? Número 1, versículo 12, nos libra del mal camino. Uy, ¿cuántos de nosotros hoy estamos luchando porque hemos tomado caminos equivocados? ¿O cuántos de los padres hoy luchan porque sus hijos han tomado caminos equivocados? ¿Qué faltó allí? ¿Dónde nos equivocamos? Nos equivocamos en que no prestamos atención a la sabiduría. Quiero volver, no pierdan porque voy a regresar al capítulo 2, vamos al capítulo 4 de nuevo. Y miren sobre quién recae principalmente el deber de instruir sabiduría. Ayer habíamos hablado que esa instrucción comienza en el hogar. Y miren lo que nos dice acá, pues vamos a leer el capítulo 4, versículos 1 al 4. Oíd, hijos, la enseñanza de un padre, y estad atentos para que conozcáis cordura, porque os doy buena enseñanza, no desamparéis mi ley. Porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Y él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. El padre que quiera instruir sabiduría a su hijo, ese padre mismo debe de haber conocido y experimentado y recibido la sabiduría. Si nosotros queremos enseñar sabiduría a nuestros hijos, yo mismo debía haber ya aprendido la sabiduría. Si no, esa instrucción va a ser infructuosa. Y los jóvenes que crezcan en esos hogares no van a tener una instrucción sana que los preserve del mal camino. ¿Qué más hace la sabiduría cuando está en el corazón? Vamos al capítulo 2, versículo 12. La segunda parte dice, nos preservará también de los hombres que hablan perversidades. Ese joven va a ser, no importa si esté fuera del seno del hogar, y se encuentre con malas influencias, y se encuentren con jóvenes y personas que hablan perversidades, ese joven no se va a inmiscuir en esas conversaciones. Esa persona va a mantener firme a los principios de Dios, sea en ambientes buenos, pero también en ambientes malos. Versículo 12 nos dice, 13, el versículo 16. Serás librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras. ¿Cuánto necesitan los jóvenes en especial esta instrucción? Si hay una cosa que hoy Satanás está teniendo mucho éxito para destruir a la juventud, es a través de las relaciones sentimentales. Y las relaciones sentimentales con personas no adecuadas. Muchos jóvenes en nuestras iglesias
hoy incluso, están unidos en yugo desigual. Consiguen la novia del colegio, de la universidad que no es adventista, y sus deseos, sus sentimientos son más fuertes que la razón se nubla completamente. En nuestras mismas iglesias algunos entran a relaciones sentimentales prematuramente y otros de una manera no compatible, cuando ninguno de los dos aún están listos para tal paso. Si nosotros prestáramos atención a la sabiduría, nos libraría de la mujer extraña y a las mujeres también los libraría del hombre extraño. No solamente al hombre, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios. Mañana nosotros vamos a estar hablando un poco más acerca de esa mujer extraña. Noten entonces que cuando la sabiduría entra en nuestro corazón, preserva nuestros pies de seguir el mal. Eso es lo que hace la sabiduría. Por eso el capítulo 4, versículo 7, comenzando con el versículo 5, nos dice: adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No la dejes y ella te guardará, ámala y te conservará. Noten que nos dice que debemos amar la sabiduría, y la sabiduría aquí se encarna como una mujer. En el libro de Proverbios hay dos mujeres, una mujer insensata y hay una mujer sabia. Y la mujer insensata representa simbólicamente la necedad, y la mujer sabia o la mujer prudente representa aquí la sabiduría. Y nos dice: ámala y te conservará. Sabiduría ante todo. La nueva versión internacional nos dice: la sabiduría es lo primero. Adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Noten esta relación y el vocabulario que nos muestra aquí de intimidad. Esa intimidad, ámala. Nos dice: abrázala. Y luego nos dice: colócala como adorno de gracia en tu cabeza, corona de hermosura te entregará. La Biblia a mí me enseña de las joyas. Y aquí una joya que sí Dios desea que todos nos llevemos: la sabiduría. Pero muchos hoy están más ávidos y dispuestos a adornar sus cuerpos con cualquier otra cosa, menos con la sabiduría. Uy, que nosotros tengamos ese adorno en nuestra cabeza, esa corona de hermosura. Versículo 11 dice: porque el camino de la sabiduría te ha encaminado y por veredas derechas te he hecho andar. Note de nuevo la alegoría a los pies. Cuando anduvieres, no se estrecharán tus pasos, y si corrieres, no tropezarás. Otra vez, referencia a los pies. Retén el consejo, no lo dejes, guárdalo, porque esto es tu vida. De nuevo allí nos dice la importancia de retener el consejo y guardarlo. Y de acuerdo al versículo 23, ¿a dónde lo guardamos? Lo guardamos en el corazón. Y como lo guardamos en el corazón, debemos guardar el corazón sobre todas las cosas. ¿Sabe, mi hermano? Para concluir, lo que aquellos que estén en esta experiencia son aquellas personas que van a tener una vida cristiana progresiva de avance y de crecimiento. No serán personas, no seremos cristianos con altibajos, no seremos cristianos
que estamos estancados, pecando y arrepintiéndonos, pecando y arrepintiéndonos. Seremos cristianos como la luz de la aurora, como lo dice el versículo 18. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Pero el camino de los impíos es como la oscuridad, no saben en qué tropiezan. Wow. ¿Cómo es tu vida? ¿Cómo es la mía? ¿Es como la luz de la aurora o es como la oscuridad? Y saben que hay cosa más terrible que tropezar y no saber con qué tropiezo. Al menos el que sabe con qué tropezó, sabe cómo levantarse, sabe cómo evitar ese tropiezo, pero el que no sabe con qué tropezó. Y qué cosa difícil es hacer entender, qué cosa difícil es para Dios hacernos entender que nos hemos equivocado. Nosotros podemos sacar muchas excusas, podemos culpar las circunstancias, podemos culpar personas, podemos culpar cualquier y dar infinidad de razones, pero no sabemos ni siquiera en qué tropiezan nuestros pies y atribuimos nuestros tropiezos a otras causas. La senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Esa senda de los justos por donde caminan sus pies es dirigida por la sabiduría que está en el corazón, que llegó allí cuando prestamos nosotros oído a ella. Así que el primer acto de la sabiduría es oír, lo que sugiere que la sabiduría proviene de una fuente externa, sea Dios y en este caso los padres. No podemos descubrir la sabiduría por nosotros mismos, sino que tenemos que pedirla de Dios. Así que el Señor nos bendiga a prestar oído a la enseñanza. Que el Señor nos ayude a que nosotros seamos vivos ejemplos de la sabiduría. Esa es la única senda recta para nuestros pies. No queremos cometer malas decisiones de nuevo. No queremos seguir errando y ofendiendo a Dios. No queremos seguir experimentando tristezas, desengaños. Prestemos atención a la sabiduría. Y esta sabiduría alargará tus días, te dará paz, te dará firmeza, te dará discernimiento, te ayudará a que seas como Dios, como en su carácter, te ayudará a no hacer lo malo. Que el Señor los bendiga, mis hermanos. Vamos a concluir con una palabra de oración. Querido Padre Celestial, Señor, sabemos que constantemente el clamor de tu corazón es hacia nuestra falta de entendimiento. Señor, hemos comenzado este día con un llamado más a la sabiduría. Oh, pídote, Señor, que nos ayudes a retener estas palabras y el buen consejo. Que nosotros, Señor, podamos hacer caso a tus instrucciones. Dirige nuestros pies para que no sigan el camino perverso. Y ayúdanos, Señor, a seguir el camino justo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.